una manera simple, sencilla, poderosa, con el amor y el temor que siempre, Señor Jesús, lo hacemos para ti. En esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos hables, Señor Jesucristo, por medio de nuestro hermano. Amén y amén. De gloria a Dios, hermano. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús, dándole primeramente las gracias a Dios por esta bonita oportunidad. Yo hablo bastante, pero vamos a tratar de ser breve, porque nosotros como costeños tenemos como una famita de que hablamos bastantico. Pero hoy voy a intentar ser breve con lo que el Señor nos ha regalado. Quiero que abran las Biblias, sus Biblias. Agradecido con la directiva de Caballeros por este detalle tan bonito de tenerme en cuenta. No lo esperaba, porque uno que se dedica a la música es muy raro que lo vean aquí predicando la palabra, pero cuando Dios te escoge, ¿quién es uno para impedirlo o para oponerse a lo que Él quiere ofrecer? Abran sus palabras en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Vamos a leer hasta el verso 19. Cuando hayan encontrado, pueden confirmar con un amén. Vamos, leamos todo a una sola voz. Dice la palabra de Dios: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profana y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor. Dejémoslo hasta ahí. Conoce el Señor a los que son suyos. Pueden estar cómodos, mis hermanos. Ya oramos. Vamos a predicar la palabra de Dios en esta noche. Hoy quiero hablarles, o el tema que el Señor me ha regalado, siervos aprobados por Dios. ¿Por qué no lo repite conmigo? Siervos. Pablo habla a Timoteo en esa carta, pero para hablar de lo que Pablo escribe a Timoteo tendríamos que conocer un poco quién es Timoteo. Y Timoteo era un joven que era un líder y era pastor de la iglesia en Éfeso en aquel tiempo. Era una persona que estaba cumpliendo una misión que Dios le había encomendado a través de Pablo. Y Pablo era ese guía. Era una persona líder que había seguido un llamado que venía de hace mucho tiempo atrás, desde su madre, desde su abuela y Pablo. Y Pablo comienza esta carta en este verso diciéndole: recuérdales esto. Y cuando a usted le recuerdan algo es porque o ha olvidado algo o ya no lo practica. Y él le dice: recuérdales esto. Y me centro un poco en las palabras de Pablo diciéndole: recuérdales esto, porque ¿qué quería recordarle Pablo a la iglesia de Éfeso en ese tiempo? Incluso a Timoteo, para que le transmitiera a ellos. Y era que en ese tiempo la sana doctrina estaba sufriendo con profetas
no llamados, o se podría decir con profetas que hablaban cosas que no eran verdaderas delante de Dios. Y se estaba perdiendo la sana doctrina. Y entonces por eso Pablo escribe a Timoteo, recuérdales esto. Dice, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabra. Dice, que no contendieran sobre palabra. ¿Y por qué le dice que no contiendan sobre palabra? Que no es de provecho, ¿para quién? Para los oyentes. A veces en nuestras vidas han llegado personas que en vez de recibir o hablar contigo y edificar a otras personas en la palabra, en lo que Dios manda que prediquemos, lo que hacen es que verdaderamente quieren entrar en contienda contigo. Pero nosotros como siervos de Dios no podemos caer en esas cosas. ¿Por qué? Porque los siervos de Dios hemos sido llamados a predicar la verdad, a predicar su palabra como Él lo manda. No dejarnos llevar por cualquiera que quiere distorsionar la mente de otros para que no crean a la verdad. Y eso estaba pasando en esos tiempos en la iglesia de Éfeso. La palabra de Dios nos muestra a dos personajes que Pablo nombra muy afirmantemente en esa palabra, que son Himeneo y Fileto. Personas que se podrían decir que estaban en la iglesia, pero no querían seguir conforme a la palabra de Dios. Personas que usted los podría ver sentado en primera fila escuchando un discurso, pero querían llevar una vida a su acomodo, a su manera de pensar, a su ideología. ¿Cómo me sirve mejor? Pero por eso Pablo aconseja a Timoteo diciéndole, recuérdales esto, que no entren en contiendas sobre palabra la cual para nada es provecho, sino que es para perdición de los oyentes. Y le dice, y procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Una persona que es aprobada por Dios no le quita ni le pone a la palabra, no camufla lo que Dios quiere decir. No le habla a las personas lo que quieren escuchar. Una persona que verdaderamente quiere ser aprobada por Dios habla la necesidad que Dios quiere hablar a tu vida. Eso hace una persona que está siendo aprobada por Dios. No te habla lo que quieres oír, querido amigo. No habla lo que quieres escuchar. De pronto hay personas que llegan a iglesias buscando prosperidad, que le hablen lo que a ellos les gusta oír. Pero en esta iglesia no. Aunque aquí hablamos de prosperidad, nuestro evangelio y nuestra predicación no se centra en la prosperidad. Nuestra predicación se centra en que hay uno que entregó su vida por cada uno de nosotros y nos tiene en este lugar para ser salvos. Es para ser salvo. Pero para usted poder predicar eso, usted tiene que llevar un proceso. Y en ese proceso usted recibe un llamado de parte de Dios. Pero para usted ser aprobado por Dios, no solamente tiene que recibir el llamado, querido amigo y hermano que está en este lugar. Usted tiene que recibir un Espíritu Santo de los altos que guía su vida, que le enseña cómo debe de andar, que le enseña cómo debe de caminar, que le enseña cómo debe de comportarse con los de su casa, con los que están afuera, para dar testimonio de que usted está siendo aprobado por Dios. El que es aprobado por Dios no camina de cualquier manera. El que es aprobado por Dios no se comporta de cualquier manera. Y la palabra me lo refleja. Dos personas que verdaderamente, aunque tenían un llamado porque estaban en la iglesia, no eran aprobadas por Dios. Porque estaban hablando cosas que no debían. Cosas que lo que hacía era perturbar al oyente.
Y Dios verdaderamente en su iglesia no permite eso. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es que todo aquel que escuche la palabra camine conforme en ella está escrito. No hay ideología que nos hemos inventado, sino verdaderamente a lo que el Señor te expresa en su palabra. Por eso hoy en día usted ve tanta gente enredada en el evangelio y complicándose la vida, la verdad. ¿Por qué? Porque es que no se instruyen por ella, sino que dejan que otro se la cuente. Y gente que hable bonito hay mucha. Gente que te diga lo que quieres oír hay mucho. Pero el que te confronta con la palabra verdaderamente te está explicando el camino de salvación que debes tener. Ese que te confronta con la palabra, ese es tu amigo. El que te confronta con la palabra, eso es tu hermano. El que te confronta con la palabra verdaderamente quiere el bien para ti. Ese que te confronta con la palabra, que no te miente, que no te dice lo que quiere oír, esa es una persona que verdaderamente tiene la aprobación de Dios porque te está acercando a Él. Si nosotros vemos en la palabra, dice que ellos, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de alguno. Pero mire lo que dice el 19: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Cuando tú eres de Dios, a ti te sacan al ego en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque tú no te pareces a los del mundo y nos queremos parecer a ellos. Nosotros queremos caminar conforme a lo que Dios nos ha mandado. ¿Sabe que cuando escucho de estos dos personajes, yo recuerdo a un personaje que es muy sonado aquí en las calles de Medellín? Por ahí de vez en cuando en redes, porque es muy popular, por ahí de vez en cuando en redes sociales lo he visto mucho, al teólogo de la calle. No sé si lo han escuchado. No es hablar mal, sino que uno habla de lo que uno ve. Y ha pasado muchas veces que una vez lo escuché diciendo que Jesús era Dios, y otro día lo escuché diciendo que ya no era uno ni dos, sino que eran tres. Y sucede eso, hay personas que tienen el conocimiento de esta palabra, pero como no hay Espíritu Santo de Dios en su vida, no tienen el discernimiento para poder entender lo que Dios tiene trazado para sus vidas. Así le pasa a cualquiera que verdaderamente no se deja llevar por la palabra de Dios. Lo primero que el ser humano debe buscar no es la aprobación de la iglesia, no es la aprobación de este mundo, no es la aprobación de un líder, no es la aprobación del pastor, se podría decir. Lo primero que nosotros debemos tener es la aprobación de Dios. Yo le digo algo, y sin modo de ofender a nadie, no todo el que viene a la iglesia tiene la aprobación de Dios. Porque el que llega a la iglesia llega con necesidad. Pero hay unos que estamos aquí que verdaderamente hemos probado ya y hemos atendido al llamado que Dios tiene para nosotros. Hay mucha gente que habla de la palabra. Hay mucha gente que habla del Espíritu Santo, pero sus hechos reflejan algo distinto. Y esas son palabras vacías. ¿Sabe por qué? Porque verdaderamente una persona que tiene a Dios lo refleja. Aunque somos humanos y nos equivocamos, pero todo el tiempo no estamos en el error. Todo el tiempo, porque nosotros somos personas que hemos entendido que cuando nosotros nos equivocamos tenemos que ir a la fuente de vida para reconocer: Señor, aquí estoy, aunque con dificultades y pruebas, pero yo reconozco que en ti puedo ser aprobado porque tú me has llenado
con tu Espíritu Santo. Apláudalo a Él. Si ese aplauso es para el Señor, déselo mejor. Y mirando todo esto, hay gente que quiere ser aprobado por Dios, pero a su manera. A su manera. Dios tiene un proceso para cada quien y es diferente para todos. Una persona que esté estudiando una carrera universitaria no puede saltarse los exámenes finales. Para que verdaderamente lo apruebe, tiene que hacer unos exámenes finales. Si se lo salta, la verdad no lo aprueban nunca. Es como todo, nosotros en la vida cristiana tenemos un proceso. Recibimos un llamado de parte de Dios. Recibimos un llamado de parte de Dios. Y Dios se va encargando en nuestras vidas de hacer lo que haga falta. Pero para nosotros verdaderamente ser aprobado por Dios, tenemos que humillarnos delante de Él. Tenemos que reconocer que Dios es el dueño de nuestra vida. Porque es muy fácil, yo le digo algo, mi hermano, es muy fácil yo entregarle mis pecados al Señor y decirle: Señor, yo quiero que tú seas el salvador de mi vida. Es muy fácil yo entregarle y alivianar mi carga, pero es muy difícil, y se lo digo sinceramente, tú entregarle completamente tu voluntad al Señor y decirle: Señor, estoy dispuesto a caminar como usted lo decida. Y por eso es que mucha gente no está aquí, porque es que muchos le han entregado los pecados y han alivianado la carga, pero no le quieren entregar la voluntad para que Dios verdaderamente actúe como Él quiere. Y son cosas que nosotros tenemos que examinar en nuestra vida y decir: Señor, ¿qué me está faltando? Para no solamente quedarme en el llamado, sino verdaderamente ser aprobado por ti. ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué me está estorbando? ¿Qué verdaderamente, Señor, quieres que yo deje a un lado para que tu presencia pueda correr en mi vida y yo atender el llamado que tú tienes trazado para mí? Porque es que a veces vemos que las cosas no llegan y sentimos que a veces es Dios que verdaderamente no las quiere contestar. Pero no, si te examinas un poco, Dios nunca va a ser responsable de las cosas que no sucedan en tu vida. El único responsable para que sucedan las cosas en tu vida eres tú. ¿Y qué tienes que hacer tú para que Dios actúe y te apruebe completamente? Sumérgete en la presencia de Dios. Ve cómo actúa Dios y encamínate hacia Él, a ser ese varón perfecto que Él quiere que sea en la iglesia y fuera de ella. Aplauda al Señor en ese momento. Siempre va a haber alguien que se va a oponer a que seas aprobado por Dios. El diablo siempre va a querer atacarte para que dejes tu ministerio, dejes tu liderazgo. El diablo va a querer atacarte para que dejes todo aquello que Dios te ha regalado. Siempre te va a mostrar una manera de hacerte sentir inferior, que no vales nada. Porque eso es lo que Él quiere. La palabra dice que Él ha venido a hurtar, dañar, destruir. Porque no hay otra manera, como Él no tiene salvación, Él no quiere que tú seas aprobado por Dios. A veces nos preguntamos: Señor, ¿qué tengo que hacer, Señor, para yo ser aprobado por ti? Y varias veces me hice esta pregunta: ¿qué tengo que hacer para yo ser aprobado por ti? Y se me dificultaba un poco ver la mano de Dios obrar en mi vida. Y sentía muchas veces que no iba a poder. Pero el Señor siempre estuvo a mi lado diciéndome: si te instruyes en mi palabra,
si te metes en oración, si estudias la palabra, tú verás la mano de Dios obrar en tu vida. Mire, hace años atrás, no tenía pensado decir esto, pero Dios pone cosas de pronto que para alguien puede ser edificación para su vida. Y años atrás, de pronto no me paraba en un altar a predicar la palabra de Dios. No tenía como esa manera de poderme expresar delante de personas y decirle las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Y hoy lo hago porque Dios me pasó en un momento de ese llamado a una aprobación, pero un proceso doloroso. Yo no le voy a decir que es sencillo, que va a ser fácil, que usted se va a ganar el reino de los cielos nada más viniéndose a sentar acá. No. Hay un proceso doloroso, pero lindo y bonito cuando tú vas pasando por él y vas viendo la mano de Dios obrar en tu vida. Y recuerdo que le decía a mi hermano una vez en la costa, él siendo pastor, yo estaba recién casado, y le dije yo a mi hermano que yo ni sabía por qué me había casado de una otra manera. Primeramente porque amaba a mi esposa y la quería, pero yo era una persona desjuiciada. O sea, yo andaba de aquí para allá, de allá para acá, no tenía ni responsabilidad conmigo mismo. Y para hacerme responsable de alguien más. Entonces yo le decía, pero lo único que yo le pido al Señor es que siquiera me regale una casita. Me regale una casita que yo le pueda dar a ella, un techo donde ella pueda vivir. Y para yo conseguir esa casa, hermano, tuve que pasar un proceso muy duro. Todos me conocieron cuando yo llegué de Urabá. Oiga, Dios mío, yo parecía un muerto viviente. No, si usted me recuerda, yo recuerdo que hasta Dios puso un sentir tan bonito en los muchachos de acá de la iglesia, porque yo creo que me veían con la misma camisita, el mismo pantalón y los mismitos zapatos pelados. Y me sacaron a mí y a mi esposa por allá a un centro comercial los días que llegué. Y Dios puso un sentir tan bonito que me regalaron varias mudas de ropa. Y yo, la verdad, yo tenía rato que a Mauricio ni siquiera lo conocía, porque cuando yo llegué a la iglesia, pero sí conocía a Robin, a los demás muchachos, y Dios puso ese sentir tan bonito en ellos, que yo llegué a mi casa a darle gracias a Dios por eso. No sabía qué me tenía preparado Dios, no sabía qué Él tenía preparado para mi futuro, y llegué con las mismas maleticas que me fui. Volví con las mismas maletas. Los muchachos se gastaron cierta plata conmigo. No era que les sobrara, pero cuando Dios tiene el sentir de bendecirte a través de alguien, no hay impedimento que lo... Y yo entendí eso en ese momento, pero mi súplica seguía, y yo le decía: Señor, yo te he pedido por algo. Señor. Y tal vez es una bendición material, pero yo me he portado con usted firme. Y yo se lo decía así: yo me he portado con usted firme. Yo no he flaqueado, Señor, a pesar de las cosas. Yo no he flaqueado. Yo le dije: Señor, yo he estado aquí parado en la raya, Señor, como usted me lo ha indicado. Y me fui un año por Urabá. Hermano, nunca en mi vida había tirado yo machete, ni mi esposa tampoco. Y cogíamos un potrero entre los dos de tantas hectáreas a limpiarlo a peso de machete para ganarnos 400,000 pesos. Porque nadie va a entender tu proceso como tú mismo. Y me daba dolor, yo lo digo. A uno le da dolor ver a la esposa tener que hacer más de lo que debe de hacer, porque ella no tenía que hacer eso. Pero el proceso mío ya no era mío solo. Ella estaba casada conmigo y ya era de los dos.
el Señor nos sacó de allá con mano poderosa, porque no voy a decir que fue un lugar donde yo pasé necesidad, pero vi la mano de Dios obrar en mi vida en lo espiritual de una cosa impresionante. Que yo llegué a Medellín y yo le soy sincero, hermano, yo quería comerme el mundo hablando de Dios. Hablando de Dios. Y tal vez son cosas que se pierden con el pasar de los años. Porque muchos me conocieron cuando llegué y muchos me conocen todavía por lo que han visto en mí. Pero sigo en el proceso de Dios. Y yo le seguía clamando al Señor. Cuando llegué acá yo le dije: Señor, porque yo la única manera de ver la casa, yo la veía allá en Urabá. Yo le dije: no, le digo al suegro que me regale un pedacito por ahí y armo un ranchito y aquí me quedo y comienzo a trabajar jornaleando. Pero Dios me tenía algo diferente preparado, algo mucho mejor. Solamente Él me decía: sigue siendo fiel, sigue predicando la palabra, sigue aquí firme. Y sabe que cuando me vine de ese lugar, yo no esperaba nada, porque yo no esperaba nada de nadie. Yo solamente esperaba en Él. Yo le decía: Señor, bueno, si usted quiere que me devuelva para Medellín, usted me lleva por un proceso. Usted verdaderamente me va a mostrar lo que quiere entregarme. Usted sabe por qué le he pedido yo. Y usted sabe qué ha sido lo primordial en mi vida. Yo le he sido fiel. Yo siempre le decía: Señor, es más, yo me atreví a decirle en ese tiempo al Señor, y yo lo recuerdo muy bien: Señor, si usted verdaderamente me quiere llevar en cualquier momento. Muchas veces en momentos de dificultad, que estaba tirando machete y sentía que ya tenía las manos muy ampolladas, y yo le decía: Señor, si usted me quiere llevar, yo me siento listo para irme con usted. Y yo soy un muchacho, y no, sí, yo se lo decía, porque Señor, yo siento una gloria tan bonita saliendo de aquí. Y yo le decía que si yo sé que si usted quiere llevarme, yo me voy a ir contento. Y lo único que le decía, me soltaba el machete, hermano, y a un momento me hacía una sombra y me ponía a hablar en lengua solo. O sea, son unas cosas que uno dice, que uno no entiende. Vea, y lo soltaba, y después séquese las lágrimas y coja el machete otra vez, que no ha terminado. Y dele, y vuelva a darle, que todavía, sígale dando. Cuando me venía de allá, porque cuando tú trabajas en silencio, el Señor recompensa en público. Mi pastor me llama y me dice: Jesús, venga acá, que necesito hablar con usted y con su esposa antes que se vaya. Y nos mete allá en un saloncito así cerradito, él con la esposa, mi esposa y yo. Nos comienza a aconsejar y nos dice me dice: vea, la ciudad es así, esto y esto y esto y esto. Usted sabe que es muy diferente una ciudad a un pueblo, la espiritualidad y en todo, cómo se manejan las cosas. Y al final me dice: vea, me entregó un sobrecito y me dice: tome, yo sé que no es mucho, pero para algo le puede ayudar en lo que usted va a hacer, que Dios lo lleve para allá. Me entregó, creo que fueron 500,000 pesos en un sobrecito. Yo se los recibí, le eché al bolsillo y le dije: Señor, usted sabe cómo estoy. Yo solamente le decía: usted sabe. Y voy saliendo y los jóvenes me atienden también. Otro sobrecito. Y voy saliendo y los de alabanza, otro sobre. Y mi esposa me miraba y yo como que: amor, esto lo hace Dios. Cuando tú le crees al Señor, esto lo hace Dios. Y el día que me venía, llega mi suegro y me dice: no es que nosotros no tengamos mucho ni nada, pero vea, toma estos 3 millones de pesos. Toma estos 3 millones de pesos para que paguen los primeros arriendos que van a pagar y hagan un mercadito y se vayan bien. No, y llego acá y los muchachos, entonces la confirmación de que Dios está con uno, que nosotros no debemos de temer, porque Dios está con nosotros. Pero ahí no terminaba la bendición de Dios. Y lo testifico para que verdaderamente usted le crea a Dios y no se meta solamente hasta los tobillos o los pies, sino que se meta a nadar en Él. Por eso me llama mi suegro y me dice: Jesús, tengo un sentir muy bonito de parte de Dios.
Averígüese un lotecito por ahí. Yo le dije, suegro, pero no tengo ni transporte para ir a averiguarme el lote. Y a los días me llama. Bueno, averigua una moto. Oh, pero es que yo lo que quiero que miren es cómo Dios va actuando en las personas cuando verdaderamente tú estás aprobado por Él. Es la aprobación de Dios la que debes tener primero, no la del hombre, porque Él te sigue aprobando. Y voy yo a averiguar una moto. Y yo le digo al Señor, Señor, yo no quiero una Boxer, porque para esta subida me deja a mitad de cuadra con mi esposa. Entonces averiguamos una motico SZR. Llega el suegro y dice, vea, el Señor me bendijo, porque Él me dijo, el Señor me bendijo. Tome esta platica de bendición para usted. 9 millones de pesos, pague la moto. Yo llegué a mi casa y me ponía a pensar. Yo no miraba a mi suegro. Yo solamente miraba al cielo y decía, Señor, cuán grande eres tú. Qué cosas tan maravillosas. Porque mi pensar no era radicarme aquí, porque yo no... Un muchacho que no estudiaba, puro había hecho un cursito por ahí y sabía unas 3 cositas. No tenía una profesión que lo sacara adelante. Yo lo que mi sobrino Jesús, que llegó de último, ya sabía una profesión que lo podía sacar. Yo que llegué primero no había aprendido lo que él había aprendido después que yo. Entonces yo no tenía manera de cómo brindarle un futuro más. Entonces conseguimos la moto. Ahí sí, salimos a Miralote. Entonces subimos donde viven la mayoría de personas de aquí de la iglesia, para el paraíso, porque tampoco nos queríamos ir lejos de donde el Señor verdaderamente nos había traído y donde habíamos visto su mano poderosa. Y comenzamos a subir. Y usted sabe que un lote no es barato. Un lote es carísimo, caro. Pero como para Dios no hay nada imposible. Y la bendición estaba derechita, hermano. La bendición no estaba escaseando por ningún lado en ese momento. La bendición estaba derechita. Que si yo le decía al Señor esto, me contestaba. Era algo tan hermoso que yo sentía con el Señor, que yo le decía, Señor, necesito esto. Y ahí estaba. Era algo tan bonito. Y son cosas que se van perdiendo. ¿Pero por qué? Porque vamos descuidando nuestra vida espiritual. Vamos descuidando lo que Dios verdaderamente. La palabra dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y entonces llegaba y íbamos a mirar lotes de 35, de 40, de 25 millones. Carísimo. Y uno está tratando de buscar economía, porque yo a la verdad no sabía qué iba a pasar con el lote, si era que él nos iba a regalar el lote o nos iba a decir que le iba a hacer una casa para que viviéramos ahí. Yo no sabía. Total, hermanos, que nos chocamos con una hermana de la iglesia. Y esa hermana de la iglesia conocía a otro hermano de la iglesia y estaba vendiendo unos lotecitos. Pero el hermano pedía 20 millones de pesos por el lote. Total fue que el papá de Mabe nos dijo que le pidiéramos rebajita. Y usted sabe que un lote es caro. Para comprar un lote de 20 millones hoy en día, eso es bastante duro y difícil. Hermanos, pudimos comprar ese lote en 16 millones de pesos. Y no era, y como le digo, era tanta la bendición que estaba tan derechita que los 16 millones salieron así. Bueno, Señor, y ahora necesitamos 60 para construir la casa. Porque ya habíamos hecho un presupuesto de los materiales. Y le dijimos, Señor, necesitamos 60 para construir la casa. Yo no sé de dónde los voy a sacar. La cosa era que yo seguía sirviéndole a Él, porque yo había confiado en sus promesas. Y Él dice, no hay justo desamparado,
ni su descendencia. Y yo seguía, hermanos, confiando en mi Señor. Yo le decía, necesito 60. Yo le dije, necesito 60 y llegaron 80. Así. Vea, yo soy sincero, yo me sentía como, ¿usted ha visto esa gente traqueta que tira plata para aquí, para arriba y para allá? Así. Yo jamás en mi vida había tenido tanto dinero en mi mano. Jamás, en efectivo. Y llegaron los 60 millones, los 80, porque no fueron 80 millones de pesos. Y se construyó la casa. Y llega el suegro y los dice, esa casa es para ustedes. Cuando estás aprobado por Dios, nada te impide ver las bendiciones de Él. Solo tienes que confiar en sus promesas. Y lo principal de esto, yo le quiero decir, mi hermano, no se enfoque en la bendición. Y ese es el consejo de esta palabra. No se enfoque en la bendición. Enfóquese en ser aprobado por Dios. Cuando usted es aprobado por Dios, la bendición llega de donde usted menos los espera. Que estás pasando por necesidad. No, primero sea aprobado por Dios. Que estás enfermo. No, busca la aprobación de Dios primero. Que estás teniendo una necesidad grande que no sabes a dónde recurrir. La aprobación de Dios es primero. La palabra dice, buscad el reino de Dios. ¿Y lo demás será qué? Yo los voy a invitar que se coloquen sobre sus pies. Dios te va a añadir todo aquello que te hace falta. Dios te va a dar todo aquello que tú necesitas. Si verdaderamente buscas primero su aprobación y te sumerges en Él. Oremos en el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, yo he predicado, Señor, tu palabra, Señor, y he dado testimonio de tus maravillas, Señor, porque no dudo, Señor, de tus promesas, Señor. Y si he sentido, Señor, que he perdido algo, Señor, tú enseñándome este mensaje, Señor, has hablado a mi vida, Señor, y quiero recuperar todo aquello que me hace falta para ser aprobado por ti, Señor. Yo quiero recuperar todo aquello, Señor, y palpar tu presencia como aquella primera vez que conocí, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres grande, Señor. Gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Hoy gozamos de tus bendiciones, Señor, porque fuimos primeramente aprobados por ti, Señor. Dale a todo aquel tu aprobación que la necesita, Señor, para que vea tu gloria, Señor, y tus bendiciones.